Shabbat Shalom. Vamos a empezar nuestro estudio de Shabbat, ¿no? Me encanta como dice Gerson siempre, dice, vamos a continuar con el Shabbat, porque en realidad el Shabbat empezó ayer, como decíamos hace rato, ¿no? Platicando antes de que empezáramos el servicio. Empieza a las 6 de la tarde y, bueno, aproximadamente es a la caída del sol, a la puesta. Pero siempre he pensado que países, por ejemplo, como Siberia, ¿no? En donde de alguna forma no hay, hay 6 meses de día y 6 meses de noche, ¿no? Pues es complicado. Entonces se pone una hora, ¿no? Se determina un poco la hora de Israel, ¿no? Y es normalmente 6 y media de la tarde cuando empieza y termina. De hecho, nosotros siempre terminamos también estudiando la palabra y por eso es la Haftarah, ¿no? Porque Haftarah es despedida, eso significa despedida, y despedimos el Shabbat con una enseñanza igual. Pero ahorita lo que nos corresponde es la Parashá. ¿Qué es la Parashá? Pues enseñanza, instrucción, ¿no? Nuestra enseñanza, más bien, ¿no? Sí, esa sería la traducción. Y bueno, vamos a estar en el libro de Devarim, como hemos venido, de Deuteronomio, como hemos venido estudiando, y nos corresponde Deuteronomio 29 y 30. Nos debería corresponder también a 31, el capítulo 31, pero no nos va a dar tiempo. Lo vamos a ver el próximo Shabbat, el próximo año, que será la misma Parashá, porque es largo y es extenso, y la verdad es que quise nada más dejar el 29 y el 30, que es lo que sí vamos a ver completo, ¿no? Entonces nuestra Parashá, Nitzabim se pronuncia, Nitzabim, que así se llama la Parashá, y esto significaría estar firme, parado. Deuteronomio 29. De hecho, hay una pequeña contradicción en las Biblias en español, porque los versículos vienen distintos que en la del hebreo. 29. Entonces nuestra Parashá debería empezar en el 10, pero como 29, 9. Nuestra Parashá debería empezar en el 10, pero bueno, en español está en el 9, ¿no? Pero vamos a leer el 9 también, porque es importante. Entonces, vamos a leer, ¿vale? Por lo tanto, observen fielmente todos los términos de esta alianza para que tengan éxito en todo lo que emprendan, ¿no? Tenemos que entender algo, y es que en el pasado estudio veíamos, y lo pasamos muy rápido, me hubiera gustado hasta obtener un poco más de calma en ese momento para poder estudiarlo más a fondo, pero ya el próximo año lo estudiaremos, que son y tampoco quise hacer mucho énfasis, ¿no? Porque al final se entienden fácilmente las maldiciones, ¿no? Estas maldiciones de las que hablaba la semana pasada, no sé si se acuerdan, ¿no? Estas maldiciones que decía que todo aquel que tome a la mujer de su padre, ¿no? Todo aquel que mienta, todo aquel que robe, todo, o sea, es como un recordatorio de lo que te puede suceder o te va a suceder si tú ¿qué? Si tú te separas y te alejas de la ley de Dios, ¿no? De lo que él dictaminó como reglas, ordenanzas. De hecho, la palabra Torah no significa otra cosa más que instrucción. Lo hemos dicho 20 veces aquí. Eso ya es algo que es muy conocido. Pero entonces, el que se aleja de la Torah, le pasan estas cosas, ¿no? Y entonces vamos a ver cómo, bajo esta misma línea, vamos a seguir leyendo y estudiando. Entonces, fíjate, el pueblo debía comprender que la elección entre la vida y la muerte, escúchame bien, no la vida y la muerte física, que también podía venir la muerte física a través de no hacer la voluntad de Dios. Si tú andas robando, te puedes llevar un tiro de un policía, ¿no? Si sales sobre todo con una máscara de un banco con todo el dinero del mundo, muy probablemente te disparen. Pero no se está refiriendo a esa muerte, ¿no? Tenían que entender ellos que tenían la elección entre la vida y la muerte, entre el bien y el mal. Esa elección es suya, es nuestra, Y en la nota que yo les ponía que el cielo y la tierra son testigos de eso. Son testigos eternos de esto que el Señor nos está diciendo, ¿no? Es más, inclusive, el pueblo de Israel, si elige adherirse a Hashem, a Dios, ¿no? Si elige adherirse, prosperarán. Pero de lo contrario, perecerán, ¿no? Y estamos hablando de una muerte que es aún peor que la muerte física. Estamos hablando de la segunda muerte, la muerte espiritual.
¿Ok? Entonces, Nitzabim es la palabra que nos distingue en esta parashá, que significaría eso, parados, pero no solamente estar parados, sino estar parados como columnas fuertes, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver, ¿no? Y mi pregunta, ya siempre pregunto cosas, ¿qué es lo que nos mantiene a cada uno de los llamados por Hashem, de los llamados por Dios, a estar firmes? ¿Qué es lo que te puede convertir en una estructura firme? ¿No? Ahorita que están construyendo aquí abajo, me he ido viendo cómo van construyendo, ¿no? Y van poniendo los castillos. No es distinto de cómo se construye en cualquier parte del mundo, ¿no? Van poniendo castillos, van poniendo un cimbrado, van poniendo una estructura. Pero ¿sabes? Lo que determina que esa estructura sea firme será la mezcla de ese como concreto que estarán echando, ¿no? Y ¿sabes? Se determinará lo que seas y tengas, ¿no? De parte de Dios en tu vida, lo que te hará estar realmente nitzabim, ¿no? Parado y firme. ¿En medio de qué? ¿De la necesidad? ¿O de la escasez? Inclusive yo te voy a decir, en medio de la enfermedad. Que nada nos puede separar del amor de Dios. Claro, nada podrá separarnos del amor de Dios. Claro, nada. Nadie que quiera llegar a separarnos. El problema es cuando nosotros decidimos huir del amor de Dios. Ese es el verdadero problema, ¿no? Porque el amor de Dios está ahí. Él dice, ¿no? Aquí están las maldiciones. Yo se las pongo delante. Como una advertencia, ¿no? Como esta parte, ¿no? Están ahí, pero están para que tú entiendas y comprendas el por qué están. El que si tú sigues bajo esa línea, vas a terminar mal. Y dice el 10, ustedes están hoy todos delante de Adonai, su Elohim, sus cabezas tribales, o sea, sus líderes, sus ancianos y sus oficiales. Ahí la traducción dice como sus policías, ¿me entiendes? Los que salvaguardan la seguridad y la integridad, ¿no? Todos los hombres de Israel, sus hijos, sus esposas, aún el extranjero dentro de su campamento, ¿no? El prosélito que le llamaban, al que había venido de fuera, pero que hoy estaba en medio, ¿no? Andando junto con ellos, creyendo en lo mismo, ¿no? Desde el leñador hasta el que extrae el agua, ¿no? En otras traducciones dice el aguador, literal, ¿no? Todos, sin importar el estrato, ¿no? Para entrar en la alianza de Hashem, o en este pacto, dicen algunas versiones, ¿no? En este pacto que Hashem, esta alianza que Hashem, que Adonai su Elohim está concluyendo con ustedes este día y con todas sus sanciones, o sea, con todas sus reprimendas que esto vendría, ¿no? Por eso en el capítulo pasado leíamos estas maldiciones, ¿no? Esas sanciones que se están dando, ¿no? Entonces, yo les pongo como nota, dice, Hashem ha hecho un pacto con su pueblo. Y ha hecho un pacto que es mucho más antiguo que solamente pensar en Egipto, ¿eh? Este pacto no empieza en el Sinaí. Este pacto no empieza cuando Dios le da solamente las ordenanzas y las tablas. Es un pacto perpetuo. Es un pacto antiguo ¿no? No tiene sombra de variación. Y trasciende hasta el día de hoy. No hay dos pactos. Por eso hablar del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, ¿no? Hablar del Antiguo Pacto y del Nuevo Pacto está equivocado. Porque no existe un pacto distinto. Tendríamos que decir el pacto renovado, ¿no? O el pacto como fortificado, ¿no? Siempre he pensado en estos productos que salen, ¿no? La leche del bebé, ¿no? Que está ahí. Y luego sale la Forte, ¿no? La que viene con más, porque ya le agregaron más cosas. Es la misma leche. Sirve para lo mismo. Solo que ahora está mejorada. Y eso fue lo que sucedió en el pacto, ¿no? Cuando Hashem le habla a Abraham, ¿no? Este pacto con Abraham y le dice que mira el cielo y si puede contar las estrellas, así será su descendencia, ¿no? Y este pacto se hace hoy también vivo y trasciende hasta el día de hoy en la figura de Mashiach. Es como el ejemplo que decíamos de la leche, ¿no? Hoy ya está fortificada, está mejorada, ¿no? Y esto es ese pacto, ¿no? Es esa alianza que Hashem hace con el hombre y que hoy es viva en Yehoshua, en Jesucristo.
Ese pacto tiene su perfección, ¿no? Por eso dice que Él viene a desbordar, ¿no? Dice, no vengo a abolir la Torah, sino a desbordarla, a perfeccionarla, ¿no? A darle características que antes no tenía, ¿no? Y una de ellas, fíjate, es increíble, pero la ley fue dada en tablas, ¿no? Decíamos la mente de Cristo, ¿se acuerdan hace rato antes de empezar, ¿no? Y la mente de Cristo son todas esas ordenanzas del Señor, es vivir conforme a la voluntad de Dios. Bueno, cuando el Señor vino, ¿no? Ahora habita en nuestro corazón. Es como la versión 3.0, ¿no? Es la perfección. Antes fue dada así, en tablas, para que tú la siguieras, pero hoy el Señor te capacita a través de su Espíritu, de su santidad, y te capacita para empezar a vivir conforme a su voluntad, ¿no? Entonces, no es un pacto nuevo, es un pacto mejorado. Eso es muy importante que tomemos en cuenta, ¿no? Este pacto es un pacto que trasciende a Israel mismo, ¿no? Trasciende a Israel mismo hacia atrás, porque todavía no existía Israel cuando el pacto fue con Abraham, ¿no? Israel empezó ¿con quién? Con Jacob, ¿no? Entonces, el 13 dice, con el fin de que Él los establezca este día como su pueblo y sea su Dios o su Elohim, como les prometió a ustedes y como les juró a sus padres, a Abraham, Isaac y Jacob, ¿no? Me encanta hablar de los padres como Abraham, Isaac y Jacob, porque hoy día hay una tendencia de hablar de los padres de la iglesia. Y esos no son los padres, por Dios. Sí, lo que pasa es que Yitzhak es como se pronunciaría. Yitzhak, Jacob, ¿no? Y Abraham. Dice el 14, yo hago esta alianza con sus generaciones, no solamente con ustedes. Fíjate, esto es muy interesante lo que dice aquí, ¿eh? Dice, esta alianza la hago con sus generaciones. Y está hablando a futuro. Pero no está hablando de una o de dos o de tres generaciones. Está hablando del futuro. Es un pacto, ¿no? Dice Hashem, trascenderá generación en generación. El pacto renovado, o lo que han llamar nuevo pacto, ¿no? Nuevo testamento. No es otra cosa que es el mismo pacto, pero transformado. Ya lo habíamos dicho, ¿no? Y trasciende hasta el día de hoy. Este es un pacto que no se quedó en el pacto con Israel en aquellos días. Es un pacto que hasta el día de hoy trasciende. Y es un pacto que hasta el día de hoy nos debe dar, ¿qué? Paz y tranquilidad. Porque el Señor vino, y vino por los suyos, ¿no? Este pacto trasciende en el tiempo, les pongo yo como nota. No se quedaría estático, sino trascendería en sí mismo, mejorándose cada vez. No cambiando, sino perfeccionándose. ¿Hasta quién? Hasta la figura de Jesucristo, de Mashiach, ¿no? Entonces el 15 dice, sino tanto con los que están aquí, con nosotros, hoy delante de Adonai, nuestro Elohim, como los que no están con nosotros hoy. Y siempre que escuchamos esto de con los que no están, siempre pensamos que ya se fueron, ¿no? Los que estuvieron. Pero yo no creo que sea así esto. Si está hablando de trascender y de será será perpetua, o será más bien de generación en generación, este mismo pacto, estaría hablando de los que están y los que no están en ese momento, los que no están con nosotros hoy, ¿no? Entonces significará que los que están por venir, no tanto los que estuvieron o no estuvieron, sino los que están por venir, ¿no? Pareciese que están los que fueron, pero no, los que están y los que aún no vienen, ¿no? En la distancia, en el tiempo. Y sabes, me gusta mirarlo de esta forma y no arbitrariamente, sino conforme al texto, ¿no? Porque eso te incluye a ti y a mí. Cuando piensas en estos, nos incluye a ti y a mí, ¿no? ¿Estamos hoy delante de nuestro Adón? ¿Sí o no? Estamos hoy delante de Dios, ¿no? Es más, inclusive podemos palpar con nuestras propias manos la perfección y la mejora del pacto. Porque está Mashiach ya. Ellos no tenían a Mashiach todavía, ¿no? Ellos no tienen a Jesucristo todavía. Nosotros tenemos a Jesucristo y podemos palpar mucho mejor, saborear mucho mejor las mieles de este pacto, ¿no? El 16 dice, bien saben ustedes
que nosotros moramos en la tierra de Egipto y que pasamos por en medio de varias otras naciones, dice Misraim en algunas versiones, en Egipto, ¿no? Por medio de varias otras naciones. Y ustedes han visto las cosas detestables y los fetiches de madera y piedra y de plata y oro que guardan en ellas. Y yo les digo, aún hoy día podemos ver esas mismas cosas y esa misma forma de idolatría. Hoy podemos ver los mismos fetiches, ¿no? Las mismas figuras, los mismos símbolos de adoración, ¿no? De madera, de piedra, de oro. Inclusive hoy hay elementos mucho más fuertes todavía, ¿eh? Que pueden ser también ese mismo tipo de idolatría. Hoy Satanás se ha perfeccionado en hacerte a ti ver como quien debe ser adorado. Es más, las marcas de belleza, voy a sonar bien radical y bien loco, pero no importa, es real. Las marcas de belleza buscan que tú seas tu propio Dios. Que seas tan hermoso o tan hermosa, tan perfecta, que te idolatres a ti mismo. Que es más, los de al lado te vean y digan, wow, ¿no? Fíjate, Santiago 4, del 1 al 4. Si alguien quiere ayudarme, fuerte y con voz de predicador. Santiago 4, del 1 al 4. ¿Sí? ¿Vale? Sométanse a Dios. ¿De dónde surgen las guerras y los conflictos entre ustedes? ¿No es precisamente de las pasiones que luchan entre ustedes mismos? Desean algo y no lo consiguen. Matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Riñen y se hacen la guerra. No tienen porque no piden. Y cuanto piden, no reciben porque piden con malas intenciones, para satisfacer sus propias pasiones. Oh gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Así es. Si alguien quiere ser amigo del mundo, automáticamente se declara enemigo de Dios. Y es así, ¿eh? Ahora, ¿qué es ser amigo del mundo? Eso es complicado, ¿no? Definir hasta dónde y hasta dónde no está el mundo. Porque es una delgada línea. Pero entonces, ¿qué es lo que define qué es mundo y qué no? ¿No? Yo les pongo una nota aquí. Esta es la forma del mundo. La forma de Egipto. Una forma de vida sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Es muy sencillo saber si lo que estás viviendo es del mundo o es de Dios. Es muy sencillo saber si lo que estás viviendo viene de la carne, proviene de tu concupiscencia o proviene de Dios. Vea la Biblia. Es más, inclusive dice Pablo, ¿no? Que nos dio ¿qué? La conciencia. Para aquellos que no tienen ley, sean ley en sí mismos. ¿Y la conciencia qué hace? Justifica o reprende. Entonces, yo siempre hago esta observación y no me voy a cansar de decirlo. Siempre, en todo el tiempo que has hecho algo malo, antes de conocer a Dios y después de conocer a Dios, tú sabías que era malo. Aunque no te lo hubieran dicho. Estabas haciendo algo y tú sabías que no estaba bien. Es este como alerta que Dios va poniendo, ¿no? Que le llaman el Pepe Grillo, ¿no? Es la conciencia. Que finalmente Dios te provee de ella, ¿para qué? Para que entiendas algo no está bien. Y, ¿sabes? Algunos tenemos o tuvimos... El Espíritu Santo nos quería que... Claro, sí. Pero, por ejemplo, alguien que no tiene ley, que no tiene al Espíritu de Dios, que no conoce al Señor, la conciencia se vuelve ley en sí mismo, dice Pablo, ¿no? Justificándole o reprendiéndole. Pero, ¿sabes? Habemos muchos que tuvimos, y gracias a Dios tuvimos, porque hoy día ya no pasa en mí, la conciencia cauterizada. Cauterizada. Cicatrizada. Nada entra, nada sale. Haciéndome mi propia ley y mi propio Dios. Qué riesgo y qué peligro tan grande, ¿no? La realidad es que si tú quieres saber si lo que estás viviendo hoy tiene trascendencia en lo eterno, bueno, todo tiene trascendencia en lo eterno, pero positivamente, fíjate en la palabra de Dios. Por eso no podemos separarla. Por eso siempre continuamente estamos aquí leyéndola, estudiándola, ¿no?
Porque si nos separamos de ella, dice, separado de mí, nada puedes hacer. Ahora, ¿cómo te juntas con el Señor? ¿Cómo estás pegadito? Solo por decir, ay Señor, yo te quiero, aprieto fuerte porque estoy contigo. No. La evidencia de que estás con Él, de que le amas, es que obedeces, ¿no? Y les pongo aquí una nota, pero también es así, era así en nuestros días. Si miramos hacia atrás, nosotros también venimos de un trasfondo igual, ¿eh? De verdad, hay pocos, ¿no? Me encanta escuchar a Larry cuando dice, hijo, es que yo de chavo, yo desde los 14 años estoy en esto. ¿No? ¡Qué bueno! Yo la verdad es que yo no tuve esta onda. La única novia que tuve fue con quien me casé. ¿No? Dices, wow. Gloria a Dios, qué bueno fuera que yo hubiera sido así. ¿No? O sea, realmente esta parte de, pues, las tentaciones y de luchar contra mí mismo no está. Dices, qué bueno, ¿no? Qué bueno sería que yo pudiera decir esto hoy. Lamentablemente, pues hay pasado, ¿no? Pero Él transforma todo. Él lo hace todo nuevo. Hoy mi conciencia no está cauterizada. Hoy hay un martillo golpeándome. ¡Pum! ¡Pum! Cada vez que va a pasar algo, cada vez que hay algo que estoy caminando que no está agradando a Dios, ¿no? Fíjate lo que dice el 18. Tal vez haya entre ustedes, y esta parte se pone bien ruda, ¿no? Tal vez haya entre ustedes algún hombre o alguna mujer o algún clan o alguna tribu, o sea, grupos de personas, y lo vemos allá afuera, ¿no? Cuyo corazón se está apartando ahora mismo de Adonai, nuestro Elohim, para ir a adorar a las deidades de esas naciones. Tal vez haya entre ustedes una raíz que produce ortiga y ajenjo. Y basta con mirar allá afuera. O sea, sí, creo que ya hay más ortiga y ajenjo que cosas buenas. Allá afuera hay raíces, pero, ¿no? ¿Esto sucede con nosotros también? Fíjate, les pongo aquí una nota. Hashem sabe que en toda comunidad de hombres y mujeres va a existir este tipo de idolatrías y actitudes, ¿no? ¿Hay división entre ustedes? Pregunto yo. ¿Hay división entre nosotros? ¿No? Aún en los de la fe hay división, y la respuesta a veces es sí. En la iglesia también hay división, ¿no? Vemos a las iglesias allá afuera, ¿no? Yendo en este mismo camino, padeciendo o llenas de esto mismo, contiendas, divisiones, a veces hasta herejías, ¿no? Escuchábamos a un pastor, no voy a decir nombres, pero le preguntaban si entonces todo aquel que tenga una forma de Dios un día será salvo y estará delante de Dios. Y el tipo contesta, no lo sé. I don't know, dice, ¿no? En inglés, ¿no? No lo sé, dice. ¿Sabes? Es fácil querer agradarle a todo el mundo. Es fácil querer estar bien poniéndole caras a todos y no tomar una posición. Porque en cuanto tomas una posición verdadera, te radicalizas, ¿sabes? Y cuando te radicalizas, ya no encajas con todos. Y este pastor estaba promoviendo su libro. Entonces quiere que le compren el libro. Entonces, si él se radicaliza, pues nadie le va a comprar el libro, ¿no? Solamente le van a comprar el libro los verdaderamente creyentes. Y él no quiere eso, él quiere que se venda su libro. Pero, ¿sabes? Es brutal que le pregunten, oye, ¿y tú piensas que cualquiera que crea en cualquier tipo de Dios va a ir al infierno o al cielo? No lo sé, sigue él, dice, no lo sé, no podría decirlo. ¿Cómo que no podrías? O sea, es real, está en la palabra. Es que yo no conozco la mente de Dios, dice. No, pero conoces, ¿sabes? Sí la puedes conocer la mente de Dios a través de su palabra, ¿no? Entonces, yo les hago aquí una nota, les pongo una nota y les digo, examinemos nuestros corazones. Es necesario verdaderamente examinar nuestros corazones, ¿no? ¿De qué son las raíces que están germinando en nuestro corazón? O que estamos permitiendo que se germinen. Hace rato hablaba yo con Anthony, ¿no? De algunos temas y ¿sabes? Es indispensable estar observando todo el tiempo, qué raíz está formándose dentro de ti. ¿Cuál es la raíz que se está germinando y que está creciendo? ¿Esta raíz te va a llevar a la voluntad de Dios o te va a llevar a la perdición? ¿Qué es lo que se está germinando ahí? ¿No? Me acuerdo siempre que digo germinar de los frijolitos, ¿se acuerdan? Como en la práctica es en la escuela, ¿no? Ponías un frijolito en tu algodón, ¿no? Con agua, ¿no? Y ahí lo dejabas así. Ya veías ¡ping! Que salía, ¿no? ¿Sabes?
Así germinan las ideas, los pensamientos y las cosas en nuestro corazón. Y hay algunos que germinan antes que otras. Yo me acuerdo que ponía un montón de frasquitos, ¿no? Yo me hice fan de las germinadas, ¿no? De las semillitas que germinaban. Y entonces yo ponía un frijolito y ponía una lenteja, exacto, y ponía alguna otra cosita, no recuerdo qué más, ¿no? Un chícharo, no sé qué me acuerdo que ponía, no me acuerdo, ¿no? Y yo esperaba que todas estuvieran germinando al mismo tiempo. ¿Y qué crees que no es cierto? Unas son más lentas que otras. Inclusive del mismo tipo, germinan distinto. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucedía? Me aburría. Y me iba. Y al rato, cuando regresaba, ya era una de esas cosas así toda torcida, ¿no? Y le decía, ma, es que se torció. Pues es que no estuviste atento para poner el palito. Y así pasa, ¿eh? Van germinándose dentro de nosotros. ¿Qué tipo de raíces están germinando? ¿Estamos observando continuamente? ¿Estamos siendo atentos a lo que hay en nuestro corazón? ¿No? El orgullo es una semillita ahí, ¿no? Es la semillita que encabeza todas las idolatrías del hombre. Toda la maldad del hombre está sujeta al orgullo. Siempre he dicho eso. De los 2 mandamientos de amar a Dios por sobre todas las cosas y amar a tu prójimo como a ti mismo, dice que penden toda la ley, ¿no? Bueno, pues si yo dijera de dónde pende toda la ley de maldad, toda pende del orgullo. Porque es la que justifica, ¿eh? Y no reprende, justifica todo lo que tú quieras. Yo no estoy gordo, yo me alimento bien porque necesito y quiero, ¿no? Ay, amén. Algunos dicen amén, ¿no? No, yo no soy flojo, necesito descansar, me lo merezco. Hay un orgullo implícito, ¿me entiendes? Que eso te va separando, te va aislando. Pero, ¿sabes? Eso nosotros dejamos que germine dentro de nosotros, ¿no? Ahora, buscamos morir cada día a nosotros mismos. Yo creo que por eso Pablo decía, para el que estoy afuera, esto es locura, brother. ¿No? La palabra es locura para los que están allá afuera. ¿Cómo que si buscas morir todos los días, no? Claro. Necesitamos buscar morir todos los días a nosotros mismos. Ir y cortar, sacar semillas, estas no sirven. Decíamos el otro día, ¿no? Que si siembras que perejil y cilantro, uno mata al otro. Y así pasa. Hay semillas que van destruyendo lo bueno. He conocido gente que tiene un fruto dentro de la iglesia, caminando, andando, pero empieza a dejar que se germinen semillas dentro de su corazón. ¿Y qué crees? No fue amargura. Y ahora sí que no va para nadie en especial, ¿no? Pero fue una chica. Él empezó a andar con una chica. Y sabes, al final terminó él en el mundo. Pero en el mundo, ¿no? Caminando conforme a la voluntad del mundo. Pero sabes, ¿qué dejaste ahí? ¿Qué dejaste germinar? ¿No? En Veracruz, brother, ¿eh? Sí, en Veracruz, hace muchos años. Pero, ¿sabes? Era terrible porque veías que el tipo andaba, caminaba, la alabanza, fu. Y al final, fu. Hoy no es cristiano, ¿eh? Después de 10 años, permitió que se sembraran semillas y que germinaran. Porque ese es el problema, que cuando tú dejas de observar la palabra, dejas de cumplir su voluntad, dejas de estar atento, por eso dice que el que persevere hasta el fin, ¿me entiendes? Y muchos dicen, oye, ¿y ese hombre entonces que cuando se muera se va a ir al cielo o al infierno? Porque esa es la pregunta, ¿no? Si era tan devoto y tan metido y estuvo en la alabanza y le cantó tantas veces a Dios y cuando se muera se va al cielo o al infierno. Esa es la pregunta de los 64 mil millones, ¿no? Pues en realidad realmente no se había convertido. Pues en realidad él no conocía al Señor. Esa es la respuesta correcta. En realidad él hacía como que hacía, pero no era. Porque una de las muestras claras y de las manifestaciones de la salvación en una persona es la obediencia. Y sin cuestionamientos, ¿eh? Por eso le fue contado y por eso el padre de la fidelidad es Abraham. Porque él no cuestionó. Él no cuestionó nada. Él dijo, sí, Señor, así sea. Mi Señor ha hablado y ha hablado bien. Pum, ¿no? Bajo la majestad de mi rey yo no puedo decir no. Y a veces, es que sabes, hemos visto y hemos observado y hemos aprendido a mirar a Jesucristo como un igual.
Yo sé que el Señor vino y habitó entre nosotros. Y ya no me llamarán más Señor, sino me llamarán amigo, dice, ¿no? Porque el amigo es íntimo, porque, ¿no? Están juntos, ¿no? Javerim, ¿no? Juntitos, ¿no? Pero, ¿sabes? A veces perdemos la dimensión de las cosas y no pasamos al siguiente capítulo de Apocalipsis, en donde dice que Él ve la majestad de Dios, ¿no? Jesucristo en su magnificencia. Y nosotros vamos pensando que Jesucristo mi amigo, mi cuate, mi brother. ¿Sabes? Es el Señor, el Rey de Reyes y Señores de Reyes y Señores. De hecho, a mí me gusta a veces decir su majestad. Y parece loco, ¿no? Pero es su majestad. Yehoshua HaMashiach. Jesucristo su majestad. ¿Por qué? Porque es el Rey. Y nosotros debemos de mirarlo así. Pero a veces nos vamos perdiendo de eso. Y creemos que podemos... No, el Señor ya vino, Él ya murió por todos. Y sabes, la obediencia es una de los testigos, ¿no? Claros de tu salvación. Si tú ves que no obedece, tú ves que estuvo bien metido con muchas emociones en la alabanza, en la iglesia, caminando, andando ahí, y de repente se pierde, y de repente ya no está. Él no estaba. Él estaba emocionado. Él estaba bien prendido, pero no estaba caminando. Porque una de las evidencias claras de la salvación es la obediencia, ¿no? Así solo nos mueve la emoción. Claro, claro. Pero, y te voy a decir algo, que las emociones no te llevan a obedecer, Al contrario, cuando se trata de obedecer no hay muchas emociones. Ay, qué aburrido. No es emocionante obedecer, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿buscamos nosotros morir cada día a nosotros mismos? Para que no haya esas ortigas, esos germinados terribles que empiezan a destruirnos. Yo siempre he pensado que este tema de morir a ti mismo es como cada noche pasar la siega, ¿no? Y botar toda la cochinada, ¿no? Es duro, es difícil. Hay cosas que están súper arraigadas. Jalas y jalas y jalas y jalas y jalas y jalas. Y sigue saliendo la raíz. ¿Dónde está la raíz de esto? ¿Dónde se acaba, no? Pero sigues jalando. No paras de jalar. No paras de cortar, no paras de seguir buscando, ¿no? Ese es... Todo lo malo, todo lo que no sea del Señor, te empieza a entrar todo por la mente. Claro. Por la mente y los malos pensamientos empieza todo. Es que ahí es donde se siembra, ¿sabes? Ese es el campo. Y si uno permite, porque la mente es una batalla, si uno permite... Claro, es que, ¿sabes? Es real, Ese es el campo de batalla. Es el campo donde se siembran las cosas. Y ese es donde hay que erradicar. Y yo hoy en la mañana decía, Señor, ¿cómo podría yo resetear la mente? O sea, me encantaría resetear la mente, Claro, sí. ¿no? Poderosa la mente. Todos los recuerdos absurdos, todas las cosas malas, todas las cosas terribles que están ahí, que están acechándome aparte. Porque te acechan, ¿no? Sí, sí. Anoche yo escuchaba a un pastor ahí, una cápsula de como de 20 minutitos de un pastor que ni conozco, pero que me llamó la atención. Pum, y hablaba de eso, ¿no? Esa acechanza que el enemigo... A veces creemos que el enemigo es algo falácico. Es una acechanza continua el que está ahí. Es los dardos directos. Incendiarios, ¿no? Y les pongo yo aquí, ese es el verdadero fruto. Esa es la verdadera transformación. La de la obediencia, ¿no? O como dice el verso 18, ¿hay entre ustedes alguno que se está comportando como regresándose al mundo? ¿Como volviendo al mundo? ¿Como yéndose por las tortas? ¿No? ¿Hay alguno entre ustedes que esté comportándose de esa forma? Hay que poner atención. Santiago 4.1 dice, lo leo yo, ¿de dónde vienen las guerras y las peleas? Ya lo leímos hace un momento, ¿no? ¿De dónde vienen entre ustedes? ¿Acaso no vienen de sus pasiones, las cuales luchan dentro de ustedes mismos? Y es lo que está diciendo Gladys, es la mente. Las pasiones están ahí, en tu mente. De hecho, cuando dicen la carne, no se refieren a tus huesos. Por eso, la gente que aflige su carne y anda poniéndose tapas de refresco, de corcholatas, para ir acá a la procesión, ¿no? En México se da mucho eso, ¿no? Y iban kilómetros y kilómetros para ir a la Basílica de Guadalupe. O sea, Dios mío, ¿no? Iban golpeándose y lacerándose y castigándose, y pasaban las procesiones inmensas de gente que caminaba ya con los pies destruidos, desmayándose, muriéndose, queriéndose afligir su carne. Pero ¿sabes qué era lo más deprimente de eso? Que veías pasar a la gente
¿cómo se llama esto? Con la droga aquí, con las chelas en la mano caminando, y dices, ¿pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Martín, pero dice que así es, Afligía su carne, ¿no? su carne, pero... Y la realidad es que nada que ver, ¿no? O sea, ¿qué fruto tendrá afligir tu carne si en realidad no está tu mente siendo transformada? ¿No? Por eso el ayuno, por eso me encanta cuando en Isaías dice, Isaías 58, sí, Isaías 58, 56, dice, el ayuno que Dios quiere, ¿no? El ayuno que le agrada a Dios. No es el de poner tu cara triste y no comí y no hago nada. No, es desatar ligaduras de impiedad, dice, ¿no? Es luchar contra el pecado, luchar contra la maldad. Es más, inclusive darle de comer al hambriento y vestir al desnudo, ¿no? Esas son acciones, esa es una palabra, eso es un ayuno en acción. Cuando hagas ese ayuno, entonces ya ayunas tu carne. Antes no. No destruyas tu rostro, ni desfigures tu cara en el ayuno, que no llevo una semana. Ayer hablamos, ¿no? Llevo 20 ayunos de 3 días, 4 días, de agua y de alimento y todo. Y andabas muriendo. ¿Y de qué servía? ¿De qué servía? De nada, no servía de nada, ¿no? Y fíjate lo que dice el verso 19. Cuando él, esa persona tal, oiga las palabras de estas sanciones, puede ser que se crea inmune pensando, fíjate, esto sucede también, estás tan cauterizado de tu mente, tan cauterizado y que no quieres abandonar tu concupiscencia, que cuando esa persona oiga, ese que se anda como volviéndose al mundial, ese que trae actitudes como no muy santas, ¿no? Estas sanciones o estas maldiciones, como decía en el capítulo pasado, puede ser que se crea inmune pensando, estaré seguro aunque siga a mi voluntarioso corazón. O sea, no me va a pasar nada. No pasa nada. Dios ya murió en la cruz por mí. No pasa nada. Estamos en la gracia. Decimos la gracia grasosa, ¿no? Estamos en la gracia, no pasa nada, yo puedo pecar, inclusive si me arrepiento de morirme, pues tengo el cielo, ¿no? Para la completa ruina, fíjate lo que dice, para la completa ruina de los impíos y de los rectos juntamente. O sea, ese andar y esa actitud de esa persona, porque te voy a decir algo, empieza a convertirse en un cáncer, empieza a convertirse en ese germinado que daña a los otros, ¿no? Inclusive dice, no solamente de personas, sino de clanes, ¿no? Dice, o de tribus, más bien dijo tribus, pero comunidades enteras, iglesias enteras, que están caminando hacia un camino equivocado y erróneo de la palabra y están transgrediendo y haciendo que se pierdan miles. En América tenemos de esos para echar para arriba, ¿no? Iglesias que están hablando locura y media, ¿no? Y hacen que se pierda. Y les pongo yo, como nota, es la concupiscencia del hombre lo que llevará a tener la tal idolatría por sí mismo, ¿no? En la cual se considera su propio Dios. Yo soy Dios. No necesito a Dios. Inclusive no me va a pasar nada. Todo está bien. ¿Cómo dice en sus versiones la 19? ¿Cuál, la 19? El verso 19 de Deuteronomio A ver, 29. La Reina Valera dice, y suceda que al oír las palabras de maldición, él se bendiga en su corazón, diciendo, tendré paz, aunque ande en la dureza de mi corazón, a fin de que con la embriaguez quite la sed. Fíjate, está completamente diferente, pero fíjate, la idea es la misma, ¿no? Yo creo, me curo en salud, no pasa nada. Ando en el camino de la maldad, pero no pasa nada. Estoy dañando a mis hermanos, pero no pasa nada. Estoy dañando a la sociedad, pero no pasa nada. Es más, estoy dañando al cuerpo de Cristo. ¿Y a qué se refiere que dice mojado y al seco? Es que la traducción es que se está refiriendo al impío, al bueno y al malo, al seco o al mojado, al recto o al de mal andar. Es parte de la traducción nada más. O sea, está refiriendo que va a agarrar parejo su actitud y va a dañar a los buenos y a los malos. Otras versiones dicen a los buenos y a los malos.
¿no? En proverbio dice que cuando, haciendo alusivo, ¿no?, al alcohol, al que se destruye, como andaba tan loco que dice que se cayó, se pegó y como no sintió nada, dijo, bueno, mañana volveré a... Claro, volveré a hacerlo, ¿no? Volveré a hacerlo. Mañana volveré, exactamente, ¿no? Porque la inconsciencia del hombre, la cauterización de su mente es tal. Pero entonces, ¿qué debemos hacer? Fíjate, Santiago 3, hoy andamos muy jacobenses, porque la realidad es que es Jacobo, no Santiago, pero San Jacobo, ¿no? Eso del San tampoco es tan agradable, ¿no? Sí, ya sé, ¿no? Es Jacobo, ¿no? En Santiago dice 3:11 al 18, vamos a leerlo. Al 14 más bien. No, sí es al 18. Lo voy a leer yo, ¿vale? Santiago, perdón. Santiago 3:11 al 18. Igual sus versiones es un poco diferente, pero no importa, está bien. Si ves que algo que es muy distinto, pues la leemos y le sacamos el jugo, ¿no? ¿Será posible que de un manantial brote agua dulce y agua amarga por la misma apertura? Hermanos míos, dice, ¿puede la higuera producir olivos o la vid higos? Tampoco de una fuente de agua salada brota agua dulce. Quien es sabio y entendido entre ustedes, dice, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Que demuestre por su buena conducta sus obras en la mansedumbre propia de la sabiduría, ¿no? Ahí está. La salvación a través de qué? O el testimonio de la salvación a través de su obra, de su actuar, ¿no? ¿Qué es? Pues la manifestación de quién es, ¿no? La obediencia. El que obedece anda recto, el que no, no. Pero si en sus corazones tienen amargos celos y contiendas, no se jacten ni mientan contra la verdad. O sea, yo les pongo, ¿no? No se engañen a sí mismos, ¿no? Dice el 15, esta no es la sabiduría que desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica, ¿no? De Hasatán, del acusador. Porque donde hay celos y contiendas, ahí hay desorden y toda práctica perversa. En cambio, la sabiduría que procede de lo alto es primeramente pura, luego es pacífica, tolerante, complaciente, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y no hipócrita. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Si te das cuenta, es sencillo. No es tan complicado. Lo difícil se convierte en obedecerlo, en hacerlo, ¿no? Fíjate que por eso, y hablábamos antes de empezar también, el Shabbat, ¿no? Como una de las fiestas del Señor. Pensando como una de las fiestas del Señor que se deben cumplir, que no son opcionales. Dice que es la muestra de la fidelidad de Dios para el hombre, pero también Él mirará la fidelidad del hombre para con Dios en el Shabbat. ¿No? Pues es obedecer. Ahí se mirará tu obediencia y se mirará si actúas obedientemente o no, ¿no? En algo tan simple, es sencilla la palabra. No es difícil, pero ¿qué pasa? Nuestro corazón y la concupiscencia del mismo se convierte en algo que dice no. Yo no quiero esto, ¿no? Y el fruto de justicia se siembra en paz, dice, para aquellos que ¿qué? Que hacen la paz, los que viven en paz, ¿no? Dicen que lo que siembras, cosechas, ¿no? Entonces necesitamos estar pendientes. ¿Qué es lo que se está sembrando? Aún dentro de nuestra comunidad, aún dentro de nuestra iglesia, aún dentro de nuestra sociedad, ¿no? Fíjate, no me quiero desviar mucho, pero está en mi país un nuevo presidente, ¿no? Bueno, creo yo muy bueno, lo que está haciendo, ¿no? Pero está él promoviendo una ley que como en Guatemala y en algunos países, creo que también en Perú la tienen, que si la persona no funciona, la destituyan y la saquen. Que si determinado tiempo no funciona, vámonos. En Bolivia igual, ¿no? Destituyen a la gente y la pueden sacar, porque existe una ley. En México no, porque existe la ley de la arbitrariedad, ¿no? Pero ahora está cambiando las cosas, ¿no? Y entonces este hombre está buscando fehacientemente y férreamente que esta ley entre en acción ya. Porque dice, no es posible, estaba viendo una de las conferencias que da todas las mañanas a las 6 de la mañana, decía, no es posible que una persona tenga que soportar a un mal gobernante, a una mala autoridad, a un mal juez. Que esa persona pueda ser quitada y destituida de ahí al momento. O sea, a los 3 años de un gobierno ya puedes saber tú si es bueno o malo.
Bueno, Pero pues solo por política están. claro, solo están por intereses. Por interés. Creados que nada van, nada tienen que ver con los intereses del pueblo. Bueno, pues dentro de nuestra sociedad, dentro de nuestra comunidad como iglesia, debemos ser igual de escudriñadores, ¿me entiendes? Y de mirar y decir, no tiene por qué estar esa persona haciendo lo que está haciendo. Tenemos que encontrar, ¿no? Una manera de poder ser retribuidos en paz porque actuamos con paz, ¿no? A paz hemos sido llamados, decíamos, ¿no? En Haftarás anteriores. A paz hemos sido llamados, ¿no? Es tan grave esto, les pongo yo, que como dice el verso 19, dañará a buenos y a malos, a húmedos o a secos, ¿no? Que decía el versículo, ¿no? Justos e injustos. Pero peor aún, la persona en cuestión se engaña a sí misma y dice o cree estar bien. Y entonces yo hago una nota, hermano. Esto es debido a muerte. Debido a muerte espiritual. Porque si tú te permites el decir, no, yo así soy, no, ya cambiaré algún día, no. Entonces imagínate que estás en un camino que te llevará a la desobediencia. O estás desobediendo en el camino que hayas elegido. Y no es el camino de Dios, ¿no? Fíjate lo que dice el 20. Adonai nunca le perdonará. Bueno, pues es que entendamos. Porque dice, se calentará la nariz de Hashem. En sus traducciones no dice así. Las traducciones no dicen eso. Pero en el original eso dice. La ira. La ira. Siempre que mires ira de Dios, no existe la ira de Dios. Dios no es un Dios iracundo, que se llene de ira, porque la ira es una emoción. No, dice que se calentará la nariz. Es una expresión idiomática, ¿me entiendes? O sea, que se calienta, cuando se calienta tu nariz, lo primero que haces es ¿qué? Estornudar. Es como una alergia. Pero si Dios hace, ya sabrás qué pasa, ¿no? Ya sabrás qué pasa, ¿no? Así es. Lejos, ¿no? Eso es lo que sucede, ¿no? Eso es a lo que se está refiriendo con la ira de Dios. Que su nariz se calienta, ¿no? El de Dios, no puedo estar junto al pecado. Exasperado, ¿no? Exacto, no, pero ni siquiera es una cosa que Él decida, sino que tú cuando tienes una alergia, tú no estás reaccionando porque tú quieres reaccionar alérgicamente. Pregúntale a Gladys. Pregúntale a Gladys si su alergia es porque ella quiere y su voluntad lo quiere. Ella no soporta la alergia, llega un punto en que ya no puedo más. Entonces tiene que alejarse de donde está provocando la alergia. Y eso sucederá gradualmente. Por eso dice, nunca lo perdonará. No es que no lo perdone, es que no puede estar junto a Él. No puede estar donde Él esté. Porque se calentó la nariz de Hashem, ¿me entiendes? Y Adonai arderá contra esa persona. Y es que el volumen de ese ardor puede ser muy fuerte, ¿no? O sea, ese calentarse, esa alergia que tiene puede ser fuertísima, ¿no? Dice, hasta que toda sanción registrada en este libro venga sobre ella, o sea, toda paga de toda culpa que se haya hecho y que está registrado aquí en su ley, venga sobre esa persona. Y Adonai elimine su nombre de debajo del cielo. Ahora tú vas a decir, oye, pero espérame. Esto está muy loco, Dios no es un Dios perdonador. No, claro que es un Dios perdonador. Pero sabes, al momento en el que tú eliges caminar de esta forma, porque tenemos que ver el contexto de lo que venimos viendo. Alguien que ya conoce la voluntad de Dios, pero decide decir en su corazón, no pasa nada. El Señor no me va a decir nada. No pasa nada. Yo soy mi propio Dios. Ese recibe castigo, ¿eh? Y ese recibirá el castigo completo. Porque primeramente, ¿qué está haciendo? Negando a Dios. Porque ella le conoció, justamente le Claro. conoció. Y si lo trascendemos hasta el día de hoy, sería negar a Mashiach. Sería negar a Jesucristo. Pedro habla de eso en sus cartas, ¿no? Solo una terrible expectación de juicio queda. ¿Cuándo qué? Cuando conocemos al Señor y aún decidimos en nuestro corazón decir lo mismo. Yo sigo adelante. Ya no hay que te salve, ¿sabes? Y no porque no tenga poder la sangre de Cristo, sino porque tú has desechado la sangre. Claro, en tu forma de vida. Y entonces, es aquí donde yo digo de la predestinación esta de la que tanto se habla en las iglesias, ¿no? El predestinado podría decir, pues no importa lo que yo haga, yo estoy ya predestinado y voy a ser salvo, ¿no? Antes de la fundación del mundo, ¿no? No, yo ya, aunque me porte mal, ¿no, mi rey? Eso no dice la palabra por ningún lado. El que persevera hasta el fin, ¿no?
el que se esfuerza hasta el fin. Y no porque tus obras determinen ser salvo o no, sino porque tus obras determinarán y serán, no determinarán, perdón, serán testigo de que lo seas. ¿Me entiendes? Tus obras son testigo de que hay salvación en tu vida porque has sido transformado. Más que eso, más bien la predestinación se equivoca. Más bien sería como que Claro. Dios nos ha deseado incluso antes de que nosotros nazcamos. Dios ha deseado que nosotros nos acerquemos a Él. Y otra Así cosa es. es que nosotros pues decidamos otro por otros rumbos. Dios- Amén. Mira, mejor dicho que eso no podía ser. Claro, nos ha deseado desde antes de la fundación. Desde antes de que yo naciera, ya era deseado del Señor. ¿No? Pero fíjate nada más, dice que nunca le perdonará, y no porque no quiera perdonarle, sino porque no dejará de estornudar junto a un impío. Porque el pecado es lo que le da alergia a Dios, ¿estamos de acuerdo? ¿No? Es la jactancia del hombre la que le divide o separa de Dios, el orgullo de decir en su corazón, yo estoy bien, aun cuando las evidencias de nuestra vida apuntan a otra cosa. Y entonces, esa alergia santa, y le pongo yo alergia santa, ¿no?, de la nariz de Hashem por el pecado, nos aleja, nos separa, ¿no? Porque Dios es excelso con el humilde, dice, ¿no? Mas al altivo lo mira de lejos, no puede verlo de cerca. Está tan lejos porque su orgullo lo ha alejado a sí mismo. Fíjate lo que dice el Salmo 10, del verso 3 al 6. Lo voy a leer yo. El injusto se jacta de sus malos deseos, alaba al ambicioso y desprecia al Señor. Tan soberbio es el impío que no busca a Dios, ni le da lugar en sus pensamientos. Todo el tiempo sus caminos son torcidos. Desprecia a todos sus adversarios, y tus leyes están muy lejos de su vista. Y le dice, jamás voy, y fíjate, y se dice a sí mismo, jamás voy a tropezar, jamás me alcanzará la desgracia. Ese es un necio. Ese es un necio. Pero te das cuenta cómo la necedad va ligada a ¿qué? A olvidar sus leyes, a olvidar sus ordenanzas. Mientras más lejos estés de la ley de Dios, más cerca estás del pecado y más cerca estás de un estornudo de Dios. Más cerca del estornudo de Dios, ¿no? Dice el 21, veámonos rápido, ya estamos muy lentos. Dice el 21, Adonai los sacará de todas las tribus de Israel para desgracia, de acuerdo con todas las sanciones de la alianza registrada en este libro de la Torah. ¡Wow! ¿No? Hashem no dejará sin paga ni justo juicio a ningún culpable, les pongo yo, ¿no? Como nota. A ninguno. Y las generaciones venideras preguntarán, los hijos de los que suceden a ustedes y los extranjeros que vengan de tierras lejanas y vean las plagas y las enfermedades que Adonai haya afligido sobre el país. Y este es un punto que sí quiero leerlo antes, ¿no? Porque es muy interesante esto. Dice, estas generaciones que olvidaron a Adonai y dijeron en su corazón, no hay Dios, serán tan lejanas a Él que preguntarán por las plagas que Dios desató. Yo estoy transliterando un poco lo que está el verso anterior, ¿no? Sin reconocer que fue el fruto de su propia pasión y concupiscencia las que provocaron todas esas desgracias. ¿Me entiendes? Porque las generaciones venideras preguntarán, los hijos que suceden a los padres dirán, todas estas desgracias que Dios nos trajo. Pero en realidad no es así. En realidad serían más bien la manera de que no enseñaste a tus hijos y te alejaste tanto de Dios que los llevaste a la maldad. Mira el mundo. ¿Tú crees que el mundo es Dios quien gobierna el mundo? El príncipe de la potestad del aire dice que gobierna, ¿no? Es Satanás quien gobierna, ¿no? Hoy esto es una realidad, les pongo yo. Hoy las nuevas generaciones incluso culpan a Hashem, culpan a Dios. Y algunos lo hacen de formas muy sutiles. ¿Por qué Dios permite esto? ¿Por qué se llevó a mi hijo? ¿Por qué las enfermedades? ¿Por qué las guerras? Etcétera, etcétera, etcétera. Pero en realidad no se dan cuenta que esto es fruto y esto es lo que se está sembrando de lo que permitiste que se germinara en tu corazón, en la sociedad entera del hombre. Todo, dice el 23, todo su suelo devastado por azufre y sal, inutilizado por la siembra para la siembra y la cosecha, y para el crecimiento del pasto, tal como él trastornó de Sodoma y Gomorra, ¿no? Atma y, ¿cómo dicen sus versiones? Seboyim, ¿no?
Sí, ¿no? Seboim. Ajá, Seboim. Los cuales derribó Adonai en su fiera ira. Todas las naciones, y yo me acuerdo ahí de, así cuando dice Sodoma y Gomorra, siempre pienso en Hiroshima y Nagasaki, hijo. ¿No? De verdad, es fruto de la maldad del hombre, Hiroshima y Nagasaki. Y cualquiera podría decir, ¿por qué Dios permitió eso? ¿Por qué permitió 2 bombas nucleares estallar, o una bomba nuclear estallar y hacer el daño que hizo en Hiroshima y Nagasaki? Es que ¿por qué Dios es bueno? Y el otro contestaría, I don't know, no lo sé, no. ¿Sabes? Todo el suelo inutilizado para la siembra y la cosecha no es otra cosa más que el mal uso de la tierra. Es una repercusión, ¿no? Todas las naciones preguntarán, ¿por qué Adonai le hizo esto a este país? ¿Por qué esta tierra? ¿Por qué esta terrible ira? ¿No? Y no es otra cosa más que el fruto del propio hombre, ¿no? Les responderán, porque olvidaron, aquí está el fruto, aquí está la respuesta, porque olvidaron el pacto, la alianza que Adonai, el Elohim de sus padres, hizo con ellos cuando los libertó de la tierra de Misraim, de la tierra de Egipto. Se volvieron al servicio de otras deidades y las adoraron, deidades que no habían experimentado y que él no les había asignado, enseñado, dado, como ven en la versión que sea, ¿no? Estaban lejos de la Torá y de la instrucción de Dios. Este es el destino de quien vive en su propio entender y bajo su propia concupiscencia y bajo su propia forma de vivir. Proverbios 14:12, yo lo leo, dice, hay caminos que al hombre le parecen derechitos, pero su fin es camino de muerte. El 27 dice, así que Adonai se calentó su nariz con el país y trajo sobre él todas las maldiciones registradas en este libro. ¿Y sabes qué? Yo lo único que puedo ver es que cuando se calienta la nariz de Hashem, él se aleja porque está la alergia muy fuerte. Y si no está Dios... Yo creo que es peor que eso, que te caiga una maldición. No, es que yo creo que eso es peor. Cuando Dios se retira, ¿Es peor? entonces quedas al descubierto. Y te cae lo que te tenga que caer, ¿no? Siempre he pensado eso, que Dios es como el que está agarrando así, y tú vas aferrado, y quiero caer, y Dios te está agarrando. Llega un punto donde te quita la mano. Rájatelas. Dientes, nariz y boca. Se fue. Por tu propia mano, ¿no? Dios detiene las maldiciones aun cuando las merezcamos. Pero llega el punto en el que Él quitará su mano, y entonces, suelo. Adonai los arrancó del suelo en ira, furia y gran enojo, dice el 28, y los arrojó a otra tierra, como es todavía hasta hoy. Los actos ocultos le conciernen a Adonai, nuestro Elohim, pero en cuanto a los actos manifiestos, queda de parte nuestra y de nuestros hijos siempre aplicar todas las provisiones de esta Torah. Fíjate lo que está diciendo ahí, Lo que no podemos ver no hay control, no podemos hacer nada con eso. Pero lo que sí podemos ver, ¿qué dice Proverbios? ¿Que el entendido qué? Ve el mal y se aparta. Ve el mal y se quita. Ve el mal y se aparta. Pero el necio, ¿qué hace? Recibe el daño. Mientras que de nosotros esté hacer el bien y actuar conforme a la voluntad de Dios, debemos actuar en lo que se ve y en lo que está ahí. Las cosas ocultas, déjaselas a Dios, ¿no? Y ya yo les pongo una nota aquí, es al leer esto que me queda muy claro que Mashiach no vino a abolir o a quitar la Torah. La ley, ¿no? Pues será responsabilidad nuestra observarla para no perecer las consecuencias de vivir vidas separadas de Dios. De vivir sin qué, sin su favor. Porque la observancia de esta ley te llevará a caminar en rectitud delante de los ojos de Adonai. ¿Alguien quiere leer Oseas 4:6? ¿Fuerte? Lea a alguien más porque está tan fuerte que no lo quiero leer yo. Ay, no. No, alguien que quiera leer Oseas 4:6. Pues por falta de conocimiento mi pueblo ha sido destruido. Puesto que rechazaste el conocimiento, yo también te rechazo como mi sacerdote. Ya que te olvidaste de la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Fíjate nada más, ¿no? Mi pueblo ha sido destruido por falta de conocimiento.
Y entonces muchos dicen, uff, qué bueno, habla de sacerdotes. No, hombre, no nos habla a nosotros. Pero cuando has leído la palabra en su totalidad, dice Apocalipsis que seremos, ¿qué? Reyes y, bueno, sacerdotes para su reino. ¿No? Eso es lo que dice. Y seremos sacerdotes en el reino de Hashem. Real sacerdocio. Real sacerdocio. Entonces, no, esta palabra no te exime, no te omite, te incluye. Desechaste, dice conocimiento, y yo te desecharé del sacerdocio, puesto que te olvidaste de la ley de tu Dios. ¿No? También yo me olvidaré de tus hijos. Y fíjate nada más, hablábamos del pecado generacional, ¿no? Que no existe. Es esta la realidad. Los hijos de los hijos padecerán la cosa que el padre haga. Vamos a leer rápidamente Deuteronomio 30 completo. Ya saben que es muy rápido, ¿no? Porque es necesario, ¿no? Muy necesario. Cuando te sucedan todas estas cosas, que es el capítulo que sigue, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y las tomes en serio, escucha bien, y las tomes en serio, de entre las diversas naciones a las que te haya expatriado Adonai tu Elohim, y cuando vuelvas a Adonai tu Elohim, y tú y tus hijos hagan caso a sus mandamientos, con todo su corazón y con todo su ser, tal como te los ordeno hoy, entonces Adonai tu Elohim restaurará tu suerte y volverá a recibirte en amor. Los recogerá otra vez de todos los pueblos donde Adonai su Elohim los ha dispersado. El Señor viene, ¿eh? Y viene pronto. Y viene por los suyos. Cuánta misericordia y amor hay en Adonai, en Elohim, ¿no? Es la figura de Mashiach donde se hace posible toda la redención del mundo, de cualquier pueblo, lengua, raza o nación. Es a través de Jesucristo, ¿no? Es a través de esa redención que Adonai provee la salvación y la vida eterna. Voy a leer rápidamente Juan 3:16. Ya lo conocen todos, al 22. Pero es necesario leerlo. Porque de tal manera amó Elohim al mundo, que le ha dado a su Hijo unigénito, para que todo en el que Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Porque Adonai no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo a través de Él, ¿no? Sea salvo por Él. El que cree en Él no se condena, pero el que no cree ya se ha condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Adonai. Recordemos siempre que cuando veamos nombre, no se está refiriendo al nombre como su nombre, ¿no? El adjetivo, sino a Él mismo, ¿no? A la persona de Dios mismo habitando en Mashiach, ¿no? Y esta es la condenación, y esta es la parte más fuerte. Que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea, su testimonio, lo que eran y lo que hacían, era malo. En otras palabras, desobedientes, ¿no? Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que no se le censuren sus obras. Pero el que practica la verdad viene a la luz para que se vean sus obras, porque se han hecho en armonía con Elohim. Entonces, vemos cómo seguimos dando fuerza al hecho de que nuestras obras son testimonio de nuestra salvación. ¿No? No nos dan salvación, son testimonio de que somos salvos. Aún así, tus expatriados, dice el 4 del verso 30 de Deuteronomio, de Devarim, aún así tus expatriados estuvieron en los conflictos del mundo. De allá te recogerá Adonai, tu Elohim, de allá te traerá. Y entendamos, ¿no? Lo que siempre hemos dicho, no habla de un sitio geográfico, no habla de traerlos a un lugar en específico, no habla de el Jerusalén geográfico, ¿no? No. Nuestra nación y nuestra patria, ¿quién es? Es Él. Él es nuestra porción, Él es nuestra patria, ¿no? Él es el país donde habitamos, para que me entiendas. Por eso dice que no somos de aquí, aunque vivamos aquí, no somos de aquí. Tenemos una nación celestial, ¿no? Y Adonai, tu Elohim, te traerá a la tierra que poseyeron tus padres, y tú la poseerás, y te hará más próspero y más numeroso que tus padres.
Y yo aquí les pongo nuevamente la Jerusalén espiritual, no la Jerusalén geográfica. Lo hemos dicho muchas veces, pero bueno, ni modo, hay que repetirlo, ¿no? No es más que un símbolo de nuestra verdadera ciudadanía. La Jerusalén, esta física que tú ves ahí, no es más que un símbolo, ¿no? Les pongo yo aquí una nota, formando todos un mismo pueblo, un mismo cuerpo, en el cual Mashiach es ¿quién? Es la cabeza, ¿no? La Jerusalén terrenal, escucha esto, no es más que la figura didáctica que usa Hashem para mostrarte que hay fronteras que debemos observar y respetar. Pues estas fronteras te diferenciarán de los demás pueblos. Y una vez dentro de ellas, debes permanecer y no salir. Por eso para el judío, bajo este mismo concepto, pero limitado de la Israel geográfica, todos los judíos tienen que volver a Israel. Sí o sí tienen que volver todos a Israel. Para que se cumpla lo que dice la palabra. Ellos no entienden que no se trata de una Israel geográfica. Se trata que el Israel del que está hablando, el pueblo verdaderamente de Dios, no es físico. ¿No? Entonces Adonai tu Elohim abrirá tu corazón y el corazón de tu linaje para que ames a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y todo tu ser para que vivas. Ya está hablando de redención, ¿te fijas? Está hablando de redención. Hebreos 10, del 16 al 18 dice, ya casi terminamos. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días. Dice Adonai, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes les escribiré. ¿No? Añade, nunca más me acordaré de los pecados e iniquidades de ellos, pues donde hay perdón de pecados, no hay más ofrenda por el pecado. ¿Ok? Entonces, Él pondrá sus leyes en nuestro corazón. Ya las puso. El Ruach HaKodesh hace eso. ¿No? Nos guía, nos instruye en su fidelidad, en su santidad, para vivir conforme a su voluntad. Dice el 7. Adonai tu Elohim afligirá todas esas maldiciones sobre los enemigos que te persiguieron. Tú, sin embargo, volverás a hacerle caso a Adonai y a obedecer todos sus mandamientos que te ordenó hoy. Y ya está hablando del tiempo de redención, de un tiempo de ser redimidos y transformados. Y Adonai tu Elohim te concederá abundante prosperidad en todas tus empresas, en el fruto de tu vientre, las crías de tu ganado y en el producto de tu sueldo. O sea, su favor. Porque Adonai se deleitará otra vez en tu bienestar como se alegró en el de tus padres. Ya que estarás haciendo caso a Adonai tu Elohim y guardando sus mandamientos y leyes que están registrados en este libro de la Torah. Una vez que vuelva Adonai tu Elohim con todo tu corazón, con todo tu ser. Una vez que vuelvas verdaderamente con todo tu corazón y con todo tu ser. Hoy les pongo yo, es una promesa cumplida en nosotros esta escritura. Pues hemos decidido hacer conforme a su voluntad y obedecerle. Hoy, los que hemos decidido seguir a Cristo, obedecemos a Cristo. ¿Es correcto? Los que hemos decidido obedecer a Mashiach, andamos conforme a su voluntad, ¿no? Fíjate lo que dice, vamos a pasar ya al verso 16. Dice, porque te mando hoy que ames a Adonai tu Elohim, que andes en sus caminos y que guardes sus mandamientos, sus leyes y sus reglas, para que prosperes, aumentes y para que Adonai tu Elohim te bendiga en la tierra a la que estás a punto de entrar y poseer. Pero si tu corazón se aparta y no hace caso, y te dejas seducir a la adoración y al servicio de otras deidades, al mundo, te declaro hoy que ciertamente perecerás. No durarás mucho en el suelo hacia el cual cruzas y el Jordán para entrar en él y poseerlo. Llamo al cielo y a la tierra por testigos contra ti hoy. He puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge la vida si quieres vivir, tú y tu linaje. O sea, escógeme a mí, porque yo soy la vida, ¿no? Por medio de amar a Adonai tu Elohim, obedecer sus mandamientos y aferrarte a él, porque en eso tendrás vida y durarás mucho sobre el suelo que Adonai Elohim te juró que les daría a tus antecesores, Abraham, Isaac y Jacob.
¿Cuál es ese suelo? ¿Cuál es ese lugar donde permanecerás? Dios mismo, injertados en su presencia. Amén. Pues hasta aquí vamos a parar el día de hoy. Vamos a meditar en estas cosas, ¿no? Vamos a decir, ¿cómo habla de obedecer, verdad? ¿Cómo habla de la ley, de las leyes? ¿Cómo habla de hacer su voluntad? Bueno, es que es la forma en la que tú vas a poder manifestar lo que Dios ha hecho en tu vida. Amén. Shabbat Shalom, hermanos.